Ya está con nosotros el doctor Salvador Estrada Rodríguez. Es profesor titular de la Universidad de Guanajuato y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él tiene el nivel 2. Él es especialista en innovación, transformación digital y sostenibilidad. Ha desarrollado el enfoque de la economía de los colores, reconocido por su capacidad para integrar múltiples lógicas de desarrollo económico. Como presidente de la RIDI, ha fortalecido la articulación internacional de la red y su vinculación con los sectores productivos y gubernamentales. También es coordinador ejecutivo del International Entrepreneurship Lab Smart Money, una plataforma a través de la cual ha impulsado proyectos de emprendimiento en América Latina y Europa. Doctor, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, a Metrocobos, mi respeto, mi reconocimiento, al doctor Mario, a todos los que son responsables de ustedes que han venido a escuchar. Bueno, lo primero que quiero decirles es que hay que destruir un mito. ¿Cuál es ese mito? Un mito que nos han enseñado desde hace más de 100 años, que se estabiliza la teoría de las ciencias administrativas, donde decía que había un gran cerebro, había una gran pirámide y arriba había un gran cerebro tratando de dar las indicaciones, tomando las decisiones, haciendo los últimos cálculos, el individuo racional, y pues ya no es más así. Entonces, nos daba mucha tranquilidad y mucha certidumbre el hecho que esto funcionara así, pero les tengo una noticia, eso ya no funciona así. Pues yo les pregunto, ¿quiénes de aquí creen que las decisiones de las organizaciones las deciden las personas? ¿Quién levanta la mano? ¿No? ¿No lo creen ya? ¿Por qué? ¿Por qué no lo creen? Bueno, pues voy a romper su corazón. Bueno, pues hay algunas decisiones que ya no están tomando las personas. Por ejemplo, asignar un crédito, por ejemplo, identificar algún fraude, por ejemplo, diseñar rutas logísticas o personalizar la oferta a través de marketing o los filtros de segmentación. Y entonces, ¿quién está decidiendo? Bueno, pues bienvenidos a la realidad. Quien está decidiendo es un algoritmo. Y entonces enfrentamos un problema no tecnológico, no es un problema de tener firewalls, no es un problema de tener chatbots, no es un problema de tener decisiones agénticas, sino es un problema filosófico como lo han visto a lo largo de esta ruta. Bueno, ¿qué es lo que nos habían enseñado hasta ahora? Nos habían enseñado que lo más importante en las organizaciones era alcanzar la eficiencia. Esto se lograba a través de unas líneas jerárquicas claramente establecidas y lo que había que hacer era asignar un control. Aquí están los padres de la administración, Fayol, Taylor, el mismo Ford. Control, jerarquía, optimización y eficiencia. Pero digamos, ahora no estamos frente a un simple software, una simple aplicación, sino tenemos una cosa que se llama despliegue de agentes de investigación artificial. ¿Qué es esto? Pues digamos, todos los flujos de trabajo ahora se diseñan con un algoritmo y digamos, hay estudios que hablan que más o menos en 2027 va a haber un crecimiento de un 327% de las empresas en el mundo usando agentes para tomar decisiones. Y esto nos lleva a borrar de un plumazo la vieja racionalidad. Entonces, ya no solo se trata de administrar recursos, tomar decisiones ordenadas, sino más bien estamos frente a la aparición, a la irrupción de un paradigma. Este paradigma se llama gestión 4.0. En esta gestión 4.0, la eficiencia, las jerarquías, el control ya no valen. Ahora hay que orquestar la inteligencia humana junto con la inteligencia de la máquina. Entonces, los miles de cálculos que hace la inteligencia artificial hay que combinarlo con las decisiones que todavía van a tomar las personas. Pero sobre todo hay algo que no tiene la inteligencia artificial, que sí tienen las personas, y es la ética.
Esto es muy, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden observar en sus diferentes carreras? Bueno, antes la administración pues trataba de coordinar recursos, coordinar personas, y ahora tienen que coordinar sistemas inteligentes, sistemas humano-máquinas. Las finanzas, pues era la capacidad de predicción, competir contra otros analistas, eso ya no existe más, hay que competir contra modelos predictivos. En contabilidad, antes era pues llevar el registro contable, ahora es interpretar y darle un sentido estratégico, que eso tampoco puede hacer la IA. En mercadotecnia, pues la narrativa estratégica está cambiando, ahora ya no es buscar definir un cliente ideal, sino hay una situación donde generas tantos datos que puedes hacer un perfil hiperpersonalizado y generar una segmentación automática. Y en agronegocios, pues ya no hay que atender, no sé qué tan precisa puede ser la agricultura en términos de los recursos que usa, sino más bien hay que pensar en soluciones holísticas de sustentabilidad. Entonces, la pregunta que yo les dejo, o más bien la pregunta que surge a continuación es, no es un problema de usarla o no usarla, el problema es saber usarla, y no solo saber usarla, sino gobernar. ¿Y a qué me refiero con gobernar? Pues cómo se toman las decisiones en ese contexto. Entonces, la tecnología no es neutra, la tecnología es un amplificador. Pues ayer estaba escuchando una conferencia de un científico de computación cuántica en Taiwán, en español, que es el director de ese centro de investigación. Él hablaba que si la investigación artificial es buena o mala, bueno, puede usarse para fines ruines y puede usarse para fines muy altruistas. Entonces, si solamente nos preocupa la racionalidad financiera, la IA la va a potenciar. Si nos interesa el bienestar de las personas, la IA lo va a potencializar. Entonces estamos entre estas dos balanzas, ¿no? Bueno, aquí la noticia es que durante años se nos había dicho que la economía, el objetivo era lograr la eficiencia, lograr el crecimiento, acumular recursos y duplicarlos, o explotarlos de una forma que les saque el máximo beneficio. Pero esto ya no vale. La economía ya no es solamente un solo color, hay otras fuentes de crecimiento, hay otros objetivos. Por lo tanto, hay que verlo de otra forma. Entonces, estamos planteando un cambio de paradigma en la economía, donde se abre a otros tipos de valores, a otros tipos de objetivos, generar otro tipo de eventos y oportunidades. A eso le llamamos la economía de colores. Entonces, ¿qué nos ofrece la economía de colores frente a la economía monocromática? Bueno, nos permite dividir las actividades económicas en diferentes colores de acuerdo a los objetivos y los valores. Por ejemplo, podemos diferenciarla en color amarillo, que sería la tecnología y la digitalización. Podríamos hablar de la tecnología verde, perdón, de la economía verde, que habla de sostenibilidad ambiental. La economía azul, que habla sobre el cuidado y las oportunidades que se generan de los recursos hídricos y de los océanos. También está la economía verde, la economía naranja, que nos habla sobre el potencial creativo, el talento humano, la cultura. También está la economía púrpura, que es la sensibilidad humana, el desarrollo humano, el desarrollo social, la inclusión, la economía de los cuidados. Y también tenemos otras economías, por ejemplo, la economía roja, que nos habla de la producción y consumo responsable, la economía plateada, que nos habla de las oportunidades por el envejecimiento de la población, y la economía gris, que habla como de informalidad. Entonces, aparentemente esta es una economía mala, sin embargo, los países en desarrollo han mostrado que este lugar es de resiliencia, es una capacidad de levantarse, de reinventarse, es un lugar de experimentación, entonces tiene un papel muy interesante para generar innovaciones en la economía en general. Bueno, y entonces hay que usar la inteligencia artificial en esta posibilidad, en este contexto, en este mapa de decisiones, donde tú vas a decir en qué color opera tu algoritmo, pero digamos, difícilmente tú encuentras, sobre todo en las economías en desarrollo, que hay un color predominante o que opere solo. Generalmente operan en hibridación juntos y se potencian. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de un problema de ciberseguridad, aparentemente estamos hablando de un problema de la economía amarilla, de usarse a la eficiencia, el desarrollo tecnológico que nos guiaría. Pero digamos, ¿quiénes están detrás de la ciberseguridad? Tanto del lado de los que buscan protegerse y de los que están atacando. Finalmente hay unos valores, hay un desarrollo humano, hay una inclusión, hay
el desarrollo de las organizaciones, el desarrollo humano. Por lo tanto, es un problema amarillo y púrpura. Por ejemplo, cuando hablamos de la sostenibilidad digital, pues hablamos de estas dos cosas, o sea, economía verde buscando cómo proteger los recursos, pero por otro, optimizar cómo los cuidamos a través del poder de predicción de la economía amarilla. Cuando hablamos, por ejemplo, bueno, ya lo había dicho, de sostenibilidad digital, en términos de energía, también lo de ciberseguridad. Entonces, fíjense, hay un fenómeno interesante que es la porosidad estructural, lo que les decía, o sea, difícilmente un problema lo encuentro solamente incrustado o una oportunidad solamente incrustada en un color, sino se potencia mucho más, tiene mucho más valor, digamos, uno de los problemas de la economía es generar valor, pues se encuentra mucho más valor cuando enfocas un problema con diversos colores, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, sin embargo hay ciertas paradojas. Por ejemplo, cuando hablábamos de sostenibilidad digital, por un lado las soluciones para tratar de ser más sostenible pasan por el factor tecnológico, pero el factor tecnológico requiere cada vez más insumos. Es muy alto costosamente, en términos de costos, es muy alto los costos que plantean en términos energéticos, en términos el uso de recursos naturales, ¿no? Toda la explotación de las tierras raras, la cantidad de agua que se requiere rectificar agua para limpiar las obleas que son los emantadores, son la base de los centros de datos. Los centros de datos gastan cualquier cantidad de energía. Entonces estamos ahí en una paradoja, o sea, por un lado encontramos la solución en la tecnología, pero tristemente también la tecnología está demandando demasiados recursos, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo se va a resolver ese problema. Pero digamos, una forma de controlar ese problema es tomar en cuenta en las decisiones lo que se decía la gobernanza, los usos de la inteligencia artificial a través de modelos de país, donde el gobierno regule, la academia proponga ideas innovadoras, la empresa sea muy responsable en el uso, la sociedad civil de alguna manera esté pendiente y que tomen en cuenta sus necesidades. Y por otro lado, aquí digamos, la innovación es que el medio ambiente no es un actor persona, es un actor no persona. Los sociólogos me entienden bastante bien, pero digamos, no somos sociólogos, digamos. Hay que generar a través de generalmente es a través de la organización civil, darle voz al medio ambiente en este proceso de toma de decisiones. Entonces, el mercado tiene fallas, esto digamos, se ha estudiado mucho en economía, o sea, no porque genera eficiencia económica, no genera problemas para otros sectores, problemas sociales, problemas ecológicos, problemas ambientales, problemas de recursos. Entonces, el mercado por sí solo, simplemente la oferta y demanda de generar innovaciones en inteligencia artificial es posible, pero eso tiene consecuencias. Por ejemplo, en Colombia, la ley está fomentando la inteligencia artificial, pero no pone énfasis en las personas. Entonces, hay buenas innovaciones, pero puede generar lo de la paradoja energética. En cambio, en Brasil tienen otro modelo donde sí buscan dar seguridad a las personas sobre la transparencia. Porque fíjense, no se vale ya decir, bueno, ¿por qué usas inteligencia artificial? Bueno, porque optimiza los cálculos. Y bueno, analizaste la salida de la inteligencia artificial, ¿tiene algún impacto? ¿Está impactando ambientalmente? ¿Está impactando socialmente? ¿Nos está impactando comunidad? ¿Nos está dando algo más? Entonces, si tú no haces estas preguntas, pues digamos, no estás generando desarrollo, sino justamente estás tomando malas decisiones, ¿no? Entonces hay que cambiar la gobernanza de la inteligencia artificial a través del modelo que trae. Entonces, el dilema de optimizar es, ¿se vale solamente optimizar la rentabilidad o hay que optimizar el bienestar social? Por todos me dicen, bueno, hay que optimizar el bienestar social. A veces, digamos, se puede, pero hay que tener ciertos cálculos de rentabilidad. Entonces, ahí, pues otra vez estamos en un dilema, ¿no? Entonces, qué bonito que tengamos dilemas todavía que resolver y no se lo dejen luego a la inteligencia artificial. Entonces, no le pregunten si el chico o la chica que les gusta les va a hacer caso, o sea, ustedes resuelvan ese dilema y el mundo los va a reemplazar la inteligencia artificial. ¿Ustedes qué creen? ¿Usted qué creen con eso? ¿Sí lo va a reemplazar? O sea, todo lo que le he dicho aquí no le bastó para decir cuál es el espacio humano en esa combinación humano-máquina de inteligencia artificial. Fíjate, los procesos que son repetitivos
son los que la inteligencia artificial está ya desplazando. Por ejemplo, se habla de una caída del empleo en el sector de ventas, del empleo, del 35% y del sector manufacturero del 45%. Incluso también hay una rebaja, se han abaratado los salarios orientados a este tipo de profesiones. Entonces, todo parece ser que sí va a haber un reemplazo. Pero ahora, se están generando nuevos empleos. Ayer estábamos en el Teatro de la Ciudad, en la conferencia, en una de las conferencias de Business Marketer, que hablaban que se crean nuevos roles para el mercadólogo en términos de inteligencia de mercadotecnia digital. Entonces, cosas que antes no conocíamos, por ejemplo, el que escribe las historias para los contenidos, el que analiza los datos, el que optimiza las palabras claves para un buscador. Todo esto que es más estratégico, que tiene que ver más con la empatía, estas profesiones están creciendo. E incluso hay otro tipo de profesiones que se están beneficiando y puede haber más oportunidades, por ejemplo, nuestros compañeros de ciencias de la salud, todo lo que tiene que ver con enfermería, fisioterapia, nutrición, odontología, todos los servicios de salud, de contacto humano, están creciendo. Pero ahora, si ustedes generan como líderes empatía y visión estratégica, no teman, ustedes no van a ser reemplazados, ustedes van a gobernar la inteligencia artificial. Entonces, hay que hacer el esfuerzo de pensar en forma, o sea, expandir su forma de utilizar la inteligencia artificial para expandir su mentalidad, pero cuidar la cuestión ética. Creo yo que es una constante que se va a abordar a través del seminario, de dar la parte ética de las decisiones. Y tratar de ver en forma holística con la herramienta de economía de colores que otras cosas pueden. Entonces, la inteligencia artificial no tiene valores, pero ustedes sí los tienen. Y si no saben por dónde empezar, usen el mapa de la economía de colores. Entonces, hay que orientar el poder, gobernar la complejidad a través del uso de la ética y de la inteligencia artificial. Entonces, ustedes tienen corazón y valores, la inteligencia artificial. Así es el final de mi charla. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Los dos colores son los que no salían en Sí. el rojo y el gris. ándale. Estos en particular Están un poco menos desarrollados, la literatura no los cita tanto, por ejemplo, el color rojo lo ubicaban como de orientación política, se hablaba de todas las economías comunistas, y luego empezaron a hacer un discurso sobre economías derrochadoras de recursos, de capitalismo derrochador, pero luego lo cambiaron, dijeron, no, lo contrario al capitalismo derrochador sería un consumo y producción responsable, porque todo el sector, por ejemplo, de bienes de consumo masivo, tiene mucha injerencia en este tipo de economía. Entonces, a la medida que estén cambiando su lógica de trabajo, van a lograr la economía roja. Pero ahora, ahí hay muchos cuidados, bueno, puede entrar también la economía circular con el greenwashing, o sea, que parece que tienen conductas responsables, pero no. Y fíjate que en la literatura, por ahí descubrí algo que le llaman el greenwashing, todo lo contrario al greenwashing. Mientras uno es el discurso de ocultar o decir que eres ecológico, que tienes responsabilidad social y no la tienes, en otros contextos donde quizá el gobierno no es tan progresivo, pues se ve mal, entonces muchas veces se esconden, hacen un silencio verde, y eso es interesante también. No declaran ser verdes porque no les conviene políticamente. Pero yo creo que eso es para los grandes empresarios. En cuanto a la economía plata, fíjate que esto surge en Japón, porque esta economía fue de las primeras en tener una masa poblacional envejecida. Entonces empezaron a estudiar qué necesitamos como oportunidades para desarrollarnos, para crecer más. Entonces estamos enfocados en nuestras propias necesidades. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? La necesidad de una población envejecida, de algo cuidar los cuidados, luego economía de los cuidados, por ejemplo. Entonces imagínate qué productos y servicios vamos a requerir nosotros que posiblemente si lleguemos a los 90 años. Bien, pero la gente, pues, no sea 85,
pero tener adultos de más de 90, ¿qué hacen en un centro comercial un adulto de más de 90? Debe haber algunos servicios especiales para ellos. Que puedas ir a ligar a tu 90 y un centro comercial, algo así, la mancha de sangre. Doctor, muy interesante su charla. Yo tengo una pregunta. Bueno, ¿se puede ampliar más la información acerca de la rentabilidad con el bienestar? Porque pareciera que, bueno, ahorita la IA ha surgido con más fuerza, ahorita que se privilegia la rentabilidad en lugar del bienestar. Las personas están teniendo otros tipos de problemas físicos, mentales, de salud, con el uso de esto. Entonces, ¿podrían ampliar un poco más cómo se Pues está digo, viendo? desafortunadamente ahorita el valor que está primando es el de la rentabilidad. Los países se han juntado a ver cómo pueden intentar regular. Por ejemplo, hay algo muy importante que es la privacidad de los datos. Entonces, ¿quién es el dueño de los datos? Cuando tú compartes contexto para que desde la inteligencia artificial pueda desarrollar las ideas que estás buscando, ¿quién se queda con esos datos? Tú estás ayudando a entrenar los modelos a costo de tu privacidad y a costo de tu entonces esto no está regulado, pero digamos, si toman en cuenta quiénes participan en esas tomas de decisiones, si lo pueden abrir, o sea, ahorita digamos, está muy concentrado el poder en las grandes empresas en Estados Unidos y en China. Entonces, ¿cómo vamos a ser jugadores en otros países? ¿No? Entonces, bueno, es un gran problema. Fíjate que esta mañana estaba yo en la plataforma internacional de la Smart One y tengo un proyecto donde es un empresario que está tratando de utilizar tecnología para mejorar el desarrollo agropecuario. Pero haz de cuenta que lo está tratando de hacer a través de que se valoren los activos ecológicos mediante una cosa que se llama tecnología web 3.0. La web 3.0, a diferencia de la web 2.0, pone como un internet público, no un internet privado, no sé si me estoy explicando bien. O sea, la web 3.0, lo que haces cuando en la web 2.0 Google, los bancos pueden estar pendientes de ti, de tus transacciones, los que buscan algoritmos para identificar al usuario, sus movimientos. En cambio, la web 3.0 es entre particulares, digamos. Entonces, a través de algo que se llama blockchain, hacen contratos inteligentes. Entonces, ya no medio un banco para esas transacciones. Pero yo no sé si en algún momento la inteligencia artificial tenga este tipo de usos en la web 3.0 donde solamente un grupo se va a intercambiar lo que se alimenta de inteligencia artificial. No sé si me estoy explicando bien, porque apenas lo estoy como entendiendo. Ayer el problema del proyecto me lo estaba yo masticando apenas. Muy novedoso, pues no sé, estoy hablando por mal informando, ¿no? Pero digamos, es lo que yo capté. ¿Preguntas por ahí? ¿Preguntas? Tenemos una pregunta, doctor. Hablas de economía de colores, vamos a ver que China tiene un color, Rusia tiene otro color, podemos decir, si hablamos de si tienen sesgos algorítmicos, Dinamarca tendría otro color, Canadá otro color, ¿cómo sería ahí? Fíjate que es una tarea en curso, o sea, falta, o sea, yo estoy tratando de construir la teoría de la economía de colores, pero falta llevarla al campo, falta medirla. Entonces, sí parece ser que, digamos, puedes hacer como índices de economía de colores, pero yo creo que lo que vas a encontrar son híbridos, no colores puros. Entonces, no sé, a lo mejor dices, no sé, Dinamarca a lo mejor tiene un color naranja, son muy creativos. Cuando vas a comprar, vas a pintar tu casa y ver los colores. Va a pasar una gama de colores. No son puros, no son colores puros. Pues vas a ver, pues sí, combinaciones. O sea, es más, tiene que ser más verde, pero tiene color gris, tiene, o sea, es como dices, bueno, ¿cuál es el peso de las economías informales en América Latina? Que es la economía gris. Pues sería, no sé, el 80%. Pero dentro de esa informalidad hay mucho de economía creativa. En esa informalidad hay mucho de economía púrpura, de economía de los cuidados. En esa economía gris incluso puedes encontrar iniciativas de color verde. Incluso cosas tecnológicas que luego los particulares no dicen. Fíjate que, por ejemplo,
estoy trabajando con Ana Vila y un estudiante en el aprendizaje migratorio. Entonces estábamos pensando, a ver, el aprendizaje migratorio puede generar cambios en el tejido productivo por los nuevos saberes que traen. Pero esos saberes se pueden identificar más con la economía naranja, con la economía amarilla, con la economía azul. Y eso va a reconfigurar y recolorar el territorio. Entonces aquí estamos viendo ese tipo de cosas. Aparentemente, digamos, que tienes una economía gris, quizá con algunos tonos de verde, por lo que se dedican al agro. O también hablamos de una economía marrón, que es una economía tradicional, porque de vuelta, justamente en mis primeros intentos de tratar de medir, di una charla sobre economía industrial. Entonces yo decía, a ver, tenemos que partir de suponer que el estado de cosas actuales es una economía marrón, pero si toman decisiones de cómo recolorarse hacia el verde o cómo recolorarse hacia el amarillo, pues podemos tener ahí el cambio y ver cómo se va equilibrando la parte de color. Está en marcha. Me voy de sabático para escribir un libro sobre eso. Estoy ahí. Me da el libro y le doy vueltas a los documentos. Espero que hayan aprendido algunos conceptos, que se lleven reflexiones a su casa. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos que hayan asistido a este evento. Agradezco a los jóvenes de Contador Público por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias, compañeros, que tengan buena tarde. Gracias por su atención.